Vale, ahora se me escucha. ¿Ya se me escucha? No. Vale, ahora se me escucha. Uf, hay más delay que los otros días. Pero bueno, chicos. ¿Ya se me escucha? Vale, estamos aquí. Bueno, pues vamos a hacer un mod para Minecraft, sí. Vais a tener que ir alternando, perdón, entre YouTube y Twitch, ¿vale? Porque vengo de hacer el primer tutorial, ahora lo veréis, en Twitch y ahora me paso a YouTube. Así es, chicos, vamos a pasar de uno a otro, así, ¿vale? Bueno, pues el caso es que vamos a intentarlo con una serie de tutoriales de un nota. Vale, sí, perfecto. Perfecto, maravilloso. Otra, espérate que he abierto el de internet, el de Windows. Y bueno, pues eso, vamos a esforzarnos para seguir intentando hacer esto. Así que ponemos esto por aquí y le damos al siguiente video. Hey guys, Loremaster here and welcome back to Problema another de estos tutoriales está en inglés, ¿vale? Pero bueno, es que en español es de el que hay en español es de la versión 1.2.3 para que veáis si es antiguo. De la 1.2.3, así que creo que nos va a resultar mejor verlo en inglés. Bueno, sé que no lo habéis visto porque os conozco ya, así que os voy a explicar más o menos lo que hicimos. Básicamente lo que hicimos fue hacer cosas muy básicas, ¿vale? Del inicio, como empezar a nombrar algunas variables, como la mod ID, name, version, accepted version y los clientes. Me falta en verdad por poner esto de aquí, pero bueno. Y luego la hemos nombrado y luego aquí, donde están aquí, la hemos puesto para que modifique el mcmod info. Así que ahora vamos a aprender a hacer un... Tengo ya ganas, ¿eh? Vamos a aprender a hacer un ítem. Así que prefiero, sinceramente, hacer un mod antes. Pero bueno, así que este tutorial sí va a ser más largo que el otro, ¿eh? Va a ser más larguirucho. Así que voy a hacer una nueva escena, por cierto. Tengo que hacer... Ostras, es verdad, como formateé... Bueno, da igual. El caso es que vamos a empezar haciendo... Vamos a empezar con Photoshop. No, esto no lo podéis ver. Vale, un momento. Vale, Photoshop. Aquí está, Adobe Photoshop. Bueno, ya estamos aquí, que es el caso. Y bueno, para empezar con este videito, bueno, directo mejor dicho, vamos a hacer el ítem, ¿vale? Prefiero dibujarlo primero. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy a buscar azúcar Minecraft. Vamos a usar el azúcar de base.
ya empezamos con los errores de transmisión. Vale, pues eso, vamos a empezar. Un momento, capturar ventana, Photoshop y ponemos Adobe Photoshop. Perfecto. Cerramos la otra. Y bueno, un momento, no estáis viendo esto de aquí. Y bueno, podemos hacerlo, pues bueno, voy a hacer esto, momento, ¿dónde está? ¿Dónde lo he dejado? One moment. Esto fuera, aquí está, azúcar Minecraft. Voy a coger este que tiene 3. O este mejor. Vale, guardar imagen como azúcar. Y vale, y vamos a usar este azúcar. Vale, ¿se ve o no? Vale, sí, se ve. Vamos a usar este azúcar. Vamos a transformarlo. ¿Cómo? Me encanta esa pregunta. Vale, ya estamos aquí, tú, tío. De verdad. Siempre igual. Todo el día llamándome. Bueno. A ver. ¿Cómo era aquí? No tengo ni idea de cómo se hacía esto aquí. ¿Podríamos decir F en el chat? Vale. Sí, podríamos decirlo. Voy a hacer una cosa, un momento. Modding no. He cerrado. De verdad, si es que yo también. Directo, aquí está. Vale, pues es de 150 por 150, pero píxeles. Así que vamos a crearlo. Y vamos a hacerlo así mejor. Y arrastramos. Y así mejor. Porque ahora sí podemos usar vista, ¿no? Pero igual filtro tampoco, pero sé, si rasterizamos capa un momento, que aquí están los... Aquí están. ¿Dónde está esto? Espérate. Por aquí tiene que estar superposición de color. Y va a ser moradito, obviamente. Y no, obviamente no se lo vamos a poner al 100%, le vamos a poner menos. Al 25, ¿cómo queda? Al 30. El 35. Vale. Ahora, podemos deformarlo un poquito, distorsionarlo como... Tampoco quiero que sea... me gusta esto aquí, Si lo ponemos con un poquito más... Así.
es diferente, ¿sabes? No es siempre el mismo. Y podemos también distorsionarlo con lizo. No queda bien para nada. Distorsionar. Esferizar. No cambia mucho. No. Distorsionar coordenadas polares, pero es que coordenadas polares no queda bien. Vale, siguiente es control T. Deformar. Vale, pues este va a ser el polvo de magia. Vamos a hacerle unos cuadraditos por aquí. Vamos a avanzar un poquito. Vale. Esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y ahora contorneamos hacia adentro. Y lo pongo a 5 a ver cómo queda. Un poquillo menos, ¿no? ¿Dónde está? Opción contornear. 2,5. Está bien, me lo pone directamente. Si en 3 queda mejor. Se nos ha ido un poco en el azúcar, ¿no? Voy a eliminar esto. Sí. No, F. Vale. Y voy eliminando estas cositas de aquí que se dejan ver. Y ahora simplemente le pongo la superposición de colores. Uy, un momento. Superposición de colores. ¿Dónde está? Colores. Vale, ya estamos. El problema es que queda muy redondo, ¿no? Y tiene que ser cuadrado, pero es que por algún motivo no me sale cuadrado. Así que voy a hacer lo siguiente, que va a ser eliminar esto, sí o sí. Esto igualmente lo voy a distorsionar, pero lo voy a hacer de otra manera. Vale, un momento, ahí está. Lo vamos a deformar, pero así. Va a ser un poco simétrico. Bueno, no, un momento, espérate. Va a ser así. Y va a ser arco tampoco. Y bóveda tampoco. Bandera tampoco. Pez sí que no. Ojo de pez tampoco. Estrechar tampoco. Y esto igual es el que mejor queda. Pero no, creo que para eso lo dejamos normal. Y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a... Porque el pincel este no se puede poner cuadrado, ¿no? Tiene pinta de que no. Así que vamos a hacer lo que viene siendo... Ahí y aquí. Y vamos a control C y control V.
ahora vamos a control V. Ahí está. Porque tal como vemos, todo está formado por estas pequeñas bolitas del señor. Así que si creamos una aquí, tenemos que crear una ahí. Y es que queda mal. Podemos crear unas pocas por aquí y luego le ponemos color moradito. Vegeta. Por ejemplo, por aquí otra. Vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer por aquí abajo una. Y por aquí otra. Vale. A ver, si bajo esto así, esto lo puedo poner aquí. Y ahora combinamos todo esto y lo editamos. Para que en superposición de colores quede así. Oye, nada mal, ¿eh? Ahora simplemente le quitamos el fondo. Sí. Y ya está, ya tenemos los polvos mágicos. Es que de verdad pienso en otra cosa. Los voy a guardar en una carpeta que tengo por aquí creada. Imágenes. Y pongo polvos mágicos. Perfecto. No guardamos. Y por favor que se hayan guardado los polvos mágicos. Vale, dicho y hecho esto, podemos volver a capturar. No. Esta ventana. Y ahora podemos volver a poner, esto no, pero sí esto para luego poner lo de la ventana. Y dicho esto... Vale, seguimos aquí con el tutorial. Bueno, mejor dicho, empezamos. Así que ponemos esto aquí. Aquí tengo el eclipse y vámonos. Minecraft modding tutorial video. In this episode, we'll be making a fully functional item. It'll be custom. You can make it whatever you want, and it should be textured and all that fun stuff. Bien, it should be really simple. So let's get right into it. So first, we're gonna have to make a new package within our com.loremaster.tutorialmod or whatever yours is named. So come back up to this little package up here, right click, hit new and package. And after this like little string again, we're gonna hit a dot, and this is gonna be called init. Now this package is gonna hold our initialization classes. Relájate. Es que este va a saco, este no quiere perder el tiempo, ¿eh? Es un espartano, yo lo sé. Vale, dice que creamos otro package que se llame init. To help us, make not mods, to help us make items and blocks inside of our mod. So inside of that package init, we're gonna right click and make a new class, and this class is going to be called mod items, capital M and capital I in items. And this is going to hold, you can finish all of our mod items, obviously. Vale, aquí we'll go into more detail about how to actually customize those items later. Aquí se van a registrar todos y cada uno de los ítems. Ojo al dato, cuñado. But for now, this is just actually making the items. So inside of your public class, you can just move down this bracket just to make it cleaner. Inside of here, you're going to want to type public static final
list with a capital L, Vale. and then Ah, these vale, little va a hacer triangle una... brackets. Esto he estado viendo un poco, tampoco es que haya estado aquí 8 años, pero he estado viendo un poco de algunos tutoriales y sí que me acuerdo que hacían listas. Public, static, final, list. Entre paréntesis, o entre, no, entre... No, la jodas era 60 y 62. List era 60 y 62. Es que explico, mi teclado gamer no tiene el símbolo de mayor y menor. I believe is what they're called. And inside of these brackets, items, or sorry, item, singular, not plural, with a capital I. Then after that, a space, and in all capitals, items. And this is going to equal a new array list with a capital A and a capital L. Another set of triangle braces or brackets, and inside those again, item. And after that, parentheses. And a semicolon at the end, of course, to mark the end of the sentence. And so that's basically gonna like create an array list of items. If you don't know Java syntax, not important, but that's what it's doing. Then after that, we're gonna make a couple spaces. Lo que entiendo yo de aquí. Cuando te pica el culo, te pica el culo. No, vale, en serio. Lo que entiendo es básicamente que va a hacer una lista de ítems. Y esto va a ser una nueva array list, que no sé lo que significa array, pero será algo como también crear una lista de ítems. Básicamente es que así van todos los formularios. Es como que tú dices, haces una lista de ítems que va a ser igual a una nueva lista de ítems. No sé por qué son así, tranquilos. Yo tampoco entender. Type public. Vale, me dice que ahora pongamos una final public item with a capital I, space, and then the name of your item in all capitals. So in my case, it's going to be a Ruby, so I'm going to just type Ruby. Vale, y ahora dice que... Ah, claro, vamos a añadir... Vale, entiendo. Todo lo que estamos poniendo aquí es lo que va a estar dentro de esa lista de ítems. Así que vamos a poner aquí los polvos, barra baja... Lo ponemos en mayúsculas, al menos este nota. Ingot, for example, you would say obsidian, can I spell obsidian? Vale, como... Obsidian underscore ingot. So just have an underscore between each vale, word, essentially. Sí, es como me lo imaginaba. Have it be in all capitals. Vale, sí, perfecto. Entonces aquí van a ser... en inglés, ¿cómo es? Polvo. Vale, esto lo vamos a poner en inglés, pero tranquilos que luego se pondrá en español, ¿vale? Polvo. Polvos mágicos. Magic Power. Este es polvos mágicos. Powder. Pues literalmente lo que estaba poniendo. Powders Magic. Bueno, en mayúscula. Powders Magic. Bueno, no, lo pone al revés, pero bueno. Magic barra baja powders. Seguimos con esto de aquí. Porque he hecho en falta un punto y coma. Case, it's just going to be Ruby, and this is going to equal a new item base with a capital I and a capital B, item base, parentheses, and inside those parentheses a set of quotation marks with your item name in like just lowercase. So in my case, Ruby. If you were making say obsidian ingot, obsidian underscore ingot. But again, I'm just doing Ruby, so Ruby, and a semicolon at the end of that little segment. Now you'll have all these errors. You're going to want to hover over each one and import them. So item base, hover over that. Oh, my bad, sorry. We'll be creating item base as a class later, so don't worry about that for right now. But item, you can import. Make sure to import it from netminecraft.item. You can import array list from Java util, and you can import list from, make sure, there's a bunch of different versions. Make sure to import list from java.util, not AWT. So the first one in my case. And you'll have one more error, like I said. A ver,
Quédate, calvo. Aquí se importa esto de aquí. Se importa también esto de aquí. Ahora, ¿por qué una lista me da fallo? Porque también hay que añadirlas. Entonces, seguimos aquí. Y este ítem es que va con mayúscula. Ítem. ¿Y el list este se me va a corregir o no? List. Y si pongo un momento así. List para que se actualice y me diga si está bien o mal. Java útil. Vale, es que no es esta. No es esta. Usa útil. Entonces, en esta supongo que se usará. Hostia, pues de. Ahí está. Supongo que se usará lo de ítem. Justamente al revés. Ítem. Y ahora tenemos que agregar esto de aquí de ítem base. For item base, but don't worry about that. We'll be actually turning that into a class. Esto se ha convertido en una clase ahora en Now, in orden. order to Vale, actually make my my object or my item, sorry, like appear in the world, we're gonna need a few things first. We're gonna have to make a interface, which is a Java term for a different type of class, essentially. That's gonna be going in the util package. So go over to the util package, right-click, and hit New and Interface. And oh, sorry, that might have been a little too Vale. A ver, no sé muy bien lo que está haciendo este nota, pero fast sé if que you've never hacer used Eclipse clic before. derecho. Usually when you hit New, there'll be a class. That's what we usually go to. Vale, hay que crear una clase en los útil hecho. New class. Right below that, it's interface. It'll be like an eye with a blue circle. Ah, We no, hit that, interfaz. and Vale, this vale. interface is going to be named I with a capital I, Claro, tiene Has with a sentido. capital H, and Model with a capital M. Kind of a weird name, but hit finish, and No sé por qué lo llamamos así, pero lo vamos a hacer igual. Has model. Perfecto. Finish. Prefiero hacerlo igual y no arriesgarme. this interface is going to essentially store just one little sentence. We're going to put in bring this bracket down for aesthetic purposes. We're going to put Sí, inside este of es de here, los míos. Este es de los public que no soporta. void register capital M models void with parentheses and a semicolon. register And I'm just going to get rid of the models. spaces. That's all you need. It's very simple. You can just save, and that again should be in the util package. So you can just close out of that and go back to your mod items. And remember, we have that item base that I was talking about. We need to create that class in order to actually like define some characteristics about the item. So we'll be doing that in a separate package. So go to your com.loremaster.tutorial mod, right click, hit new package, and again at the end of the string make a dot, and this one is going to be called items because obviously we'll be storing our items information. So hit hit finish, and in this package right click, new, and class, and this class is going to be called item base, which Vale, stands perdona for que like, esté all callado, of the pero es que base items that we'll be modding. items. Now this class is going to have to do a couple Ahora. things first. We're going to have to make sure it extends item. So come up to public class item base and extends item with a capital I. And it's Cállate. Que mi mente está compulsionando. Un momento, por favor. A ver. Este hombre puede hablar más rápido. Ahora, que se cambie esto. Ahora en iHasModel no. Aquí, si ya se ha creado el ítem base este. No, porque soy tonto. The factor rename. Y le he puesto aquí una S de más. A ver. Fun. Finish.
ítem base. Supongo que de momento va a ser igual, ¿no? Pues sí, porque aquí hay que ponerle ahora que la public class esta sea public y que se extienda extends item, ¿no? It's also going to have to implement that that interface that we made earlier. So right here, iHasModel.java. So after extends item, you're going to want to type implements with lowercase I, and then essentially the name of your interface. So iHasModel, and another space. And you're going to have to import these. So hover over them and just import. Hover over this and import. Make sure you import item from net.minecraft.item. And you'll have another error right here. Just highlight over that and highlight add unimplemented methods, and we'll keep this here for now. We'll be using this later, but for now just leave it there. And right above this, the register models, we're going to make a constructor. If you don't know what that means, it's Java syntax, but we're going to be making one of those. And so what we're going to type is public item base, capital I and B. Cálmate. ¿Por qué ítem base no vale? ¿Por qué? Pues vete para atrás. Cuando no te estaba quitando los errores. Vale. Make sure you import item from net.minecraft.item. And you'll have another error right here. Just highlight over that and highlight add unimplemented method. Aquí. Básicamente añade este and método. we'll keep this here for now. We'll be using this later, but for now just leave it there. And right above this, the register models, we're going to make a constructor. If you don't know what that means, it's Java syntax, but we're going to be making one of those. And so what we're going to type is public item base, capital I and B, parentheses, and inside here string name. And add a little set of brackets right below. And inside of here, we're going to be setting some like basic characteristics. So first, set unlocalized name. That's with a capital U and N. And in those parentheses, name. Add a semicolon at the end of that, and we'll make a new line. This will be set registry name with parentheses and name again inside of it. And lastly, we're going to put set creative tab. And in parentheses, we're going to put creative tab, sorry, with an S, capital. Ya, por favor. A ver. Set history name, entre paréntesis, name, punto y coma, set creative tab. Vale, está creando una tabla de creativa, ¿no? Creative tabs. Capital C in creative and capital T in tabs, dot, materials in all capitals. And a semicolon at the end of this. Materials. And make sure to import creative tabs from net.minecraft.creative tab. And what we're doing here is we're actually setting our item to go into the materials tab of the creative inventory. Obviously, we'll be changing this later as we'll be making a custom creative tab, since that's a lot more professional and just a lot easier to access. For now, just set it to materials. Or actually, if you just hit dot, there's actually a bunch of different creative tabs you can put yours in. So just choose whichever one fits yours best. Mine's Ruby, so it's going to be going in materials, like I said, because that's where all the ingots are. So vale, lo que va a hacer es meter, a ver, este string es con mayúsculas, para empezar. Va a meter esto en materials. Luego ya lo cambiaremos cuando tengamos el nuestro propio. Momento. Ay, estudio, me muero de verdad. Materials. And I actually lied. We're gonna need one more thing inside of here. We need to actually set like the item into the item like group. So sorry, that was a little confusing. Essentially, we need to like tell Minecraft that this is an item. So you're going to want to type mod items dot items dot add, and just inside of here, these parentheses, just hit this and add a semicolon at the end. So we're adding this item to the mod items, which is what we have our class up here called. So a little confusing, but hopefully that made sense.
And down here in our register models, we're going to actually have to like register the item. So vale, va a añadir un ítem que sea este ítem. Ahora aquí inside ¿qué here, coño va a hacer? just hit this bracket down for aesthetic purposes, and we're gonna put main dot proxy dot register with a capital I item and a capital R renderer, and in parentheses we will put this, comma 0, comma in quotation marks inventory. Inventory. There we go. Thought I couldn't spell for a second. And semicolon at the end. And you'll notice that there will be an error here, so this thing will be red. Don't worry, we're gonna set this right now. So essentially, this is gonna be in our common proxy, which is the class we made in our proxy. Vale, supongo que ahora aquí estará otra vez el paquete. Pues no. Package. So we're gonna do that right now. Essentially, we're just defining it as a method. So go to your proxy package and find common proxy and double click that, and inside of here we're gonna vale, y ahora se va al common proxy porque ya estamos aquí usando el proxy. Vale, y que va a put a little string. So just kick this bracket down one more, and inside of here we're going to type public void register item renderer, again with the capital I and capital R, and in parentheses item with a capital I and then item lowercase, comma int meta, comma string with a capital S and ID, and then just add some brackets to the bottom of this. Actually, we're not going to put anything in here, so you can actually just keep them up here. That would be a lot easier and a lot more organized. So just keep them up there. And you can save that. So that should fix the error. Vale, y me faltaría esto de aquí. Importamos ítem de aquí, ¿no? No sé si lo ha hecho él. And just add some brackets to the bottom of this. Actually, we're not going to put anything in here, so you can actually just keep them up here. That would be a lot easier and a lot more organized. So just keep them up there. And you can save that. So that should fix the error in item base. Just, oh, we actually need to make sure it's in client proxy too. That's right, because client proxy is a extends common proxy. So that's what you have to do when you have a subclass. So open up client proxy, and inside of client proxy, we're going to want to kick this down, and inside of here. Vale, así que vamos a venirnos al otro, al client proxy, y le vamos a decir que we will be typing public void meta and string capital S ID. And we're actually going to put some stuff inside of this one in order to actually define the model loader, I think would be the best. Yeah, so we'll put here, kick this down just to make it nicer. I like when the brackets are all below it. It looks nicer. We'll put model vale. a capital M and a capital L. Fuera, set. Ya está, paso. De verdad, loco, que mi mamá solamente me estaba petando. Le he dado y he escrito, en vez de aquí dentro, he escrito en el YouTube. Y claro, pasa lo que pasa. ¿Dónde está esto? Aquí. Historial. Madre, aquí, venga. Hola, soy David Luzago. Bienvenido, bienvenida a Magistral. And it's also going to have to implement R, and in parentheses, item with a capital I, and then item lowercase, comma, int meta, comma, string with a capital S and ID. And then just add some brackets to the bottom of this. Actually, we're not going to put anything in here, so you can actually just keep them up here. That would be a lot easier and a lot more organized. So just keep them up there. And you can save that. So that should fix the error in item base. Just, oh, we actually need to make sure it's in client proxy too. That's right, because client proxy is a extends common proxy. So that's what you have to do when you have a subclass. So open up client proxy, and inside of client proxy, we're going to want to kick this down, and inside of here. Un momento, cálmate, amigo mío. Mirad el lado positivo. Aprendemos inglés mientras aprendemos a programar. Madre mía, Willy. We will be typing
public void register item renderer. Again, same thing we put in common proxy. And again, same thing, item, capital I, item, lowercase, int, meta, and string, capital S, ID. And we're actually going to put some stuff inside of this one in order to actually define the model loader, I think would be the best. Yeah, so we'll put, here, kick this down just to make it nicer. I like when the brackets are all below it, it looks nicer. We'll put model loader, capital M, capital L, dot set, custom, model, and you'll see this thing right here highlighted. Just double click that. It'll bring up this long string. Leave item, you're going to want to delete data and just leave meta. And in model, you're actually going to want to delete that and instead put new model resource location, capital M, R, and L, and a set of parentheses. And inside those parentheses, you're going to want to type item dot get registry name. You can just double click it right here. And then actually after that, we'll have a comma, and we actually have to put the ID. So comma, space, ID. And I know this is really long, but it should look something like this. And you will get a little error right here, but if you hover over that, you can import it from net.minecraft. So just import it, and that should get rid of any errors. And if we go back to item base, you can see that this error, it's a missing a type, and that should get rid of any error. Get registry. A ver, location se pone aquí paréntesis y es item.get registry name, otro paréntesis, coma, id. Y ahora aquí un punto y coma. Joder. Me falta aquí una L. Model. Model loader. Vale, menos mal que es implementar algo. Al menos aquí, porque todavía me queda esto que no es nada. Vale, sí, menos mal, tu tío, de verdad. Vamos, llega a ser que no va y me da algo. Y ahora este ítem de aquí hay que añadirlo también. Import Minecraft. Ahí está. Y ahora, espérate. Set custom. Vale, lo cambiamos a esto, vale. Ahora, ya está. Voy a guardar. Bueno, le voy a dar aquí para guardarlo todo mejor. Y ahora seguimos. Errors, and if we go back to item base, you can see that this error, it's a missing a type item. Alright, so I'm stupid. The reason we still have an error here is because in common proxy, I actually forgot to import items. So just hover over item in common proxy and import from net.minecraft.item. And if we save and give it a few seconds, if we go back to item base, there we go. It should get rid of the error, and now you should be all good with your item base class. So finally, we just have to actually register our item. This is the most... A ver, ¿qué me sugiere aquí? Change to register item renderer. Pues vale. No cambia. Vale, perfecto. Most tricky part, but it should be pretty straightforward. So inside of your util package, you're going to want to right click and make a new package. A ver, en util, new package, and this is going to be inside of the util one, so just keep util and hit dot at the end, and this is going to be called handlers. This will be handling the registering of our blocks and items later on. So handlers, and inside of this package, right click and create a new class, and we're going to name this registry handler, because obviously it will be handling the registry, if that makes any sense. So inside of this this class, we'll be making a few things. They're going to be called subscribe events. Don't worry about if you don't know what that means, just follow along the best you can. So below, vale. or sorry, Cállate un momento, pero he escrito mal. Le
refactor, rename, handler, no handler. Y ahora aquí, seguramente vamos a tener que poner algo por aquí, lo más probable. Right above public class registry handler, Pues we're gonna have nada. an @ tag. This will be an event bus subscriber. And you can just import that from Minecraft. Ahí pone event bus subscriber. Podéis suscribir. Vale, ya. Event bus subscriber. El día en el que aprende a escribir, voy a flipar, ¿eh? Vale, y ahora añadimos. No. Event bus sub. Vale, subscriber, vale. No sé escribir. Subscriber. Ahora sí, le doy aquí, me debería salir lo del Minecraft. Ahí está el Minecraft. Calmalanda. Forge. Venga, que hoy son las elecciones. Void on. Hoy son las elecciones de Carmelanda. No sé qué hora, pero bueno. Suscribe. Event. Mensajes subliminales un poco. Public. Static. Void. On. Item, ¿verdad? Item with a capital I and register with a capital R. And then in parentheses, registry event dot. Oh, yeah, dot register. Oh, Jesus, we don't want any of that stuff. Okay, Control Z, registry event dot, oh gosh, if you do a space, it'll do that little like fill in thing. We don't want that, so just have a dot, registry event dot, register, and then triangle braces and item with capital I, and event. There we go. So this is what it should actually look like. It was autofilling for me, which we don't, oh, don't put a semicolon there. It was autofilling for me, which is not great because Eclipse loves to do that, but don't do that. Just put this inside of the parentheses. And after that, we're going to make a little bracket. So 2 brackets. A ver, calvo tóxico. Espérate, que yo lo veo. Subscribe event. Vale, ahora sí, lo importamos al registro. Importamos todo. Importamos todo del Minecraft. Y seguimos. A ver. Aquí hay que poner algo. Registry, parentheses, and dot register, all with a capital A. Another set of parentheses, and inside of those, mod items with a capital M and a capital I. Dot all capitals items. Dot to array with a capital A, and another set of parentheses, and inside of this set of parentheses, new space item with a capital I, a set of brackets which signifies the start of a new array, and the number 0 inside. And if we hit save, you'll notice that there are a few errors. So first, mod items, you're going to want to import mod items from our package that we made. You're also going to want to get rid of this. I don't know why this is here. That should not be there. My bad. Definitely make sure it says public static void. That was weird. It must have autofilled for me when I wasn't looking, but don't do that. Make sure it says public static void on item register and has this inside of it. And subscribe event you'll have to import to from Minecraft. So after this, we're going to have to make one more subscribe event, and then we're done with the registry handler. So right below this subscribe event, just make a little space, and we're going to put another, actually, you know what, just copy and paste this little section right here. Right click, copy, and paste. Mod items, mod items, and mod items, mod items, y ahora ya sí. Mod items, vale, yo la tengo con minúscula. Mod items. Import mod items. Ahora sí, loco. Vale, a ver. Va a coger el registro de mod items.items y la va a... Eso, bueno.
Es obvio lo que va a pasar, ¿verdad? Y ahora lo copia y lo pega, pero obviamente le va a cambiar cositas, Describe ¿no? event, but instead of on item register, we're going to want to put on model register with a capital M. So on Vale, va a cambiar el item register por el model register. model register, and you can get rid of all of this and just put instead model registry event, and you can just keep event as the variable name, and make sure to import this from net.minecraftforge. And inside of here we're going to put a set of brackets, and I don't know why there's a bracket here, you can just like that, must have been from the copy and paste. And inside these brackets, vale, importamos desde el Minecraft. Y a ver qué pasa. we will be putting a for loop, so for parentheses. Nada, lo cambia también. Así que esto va a ser for, paréntesis. Item with capital I, space, item just lowercase, then colon, space, mod items with a capital M and a capital T, or sorry, items, capital I, I'm stupid, dots in all capitals, items. And we're going to have another set of brackets after this, because it is a for loop, and inside this for loop we're going to have an if statement, so if, parentheses, item, space, instance of, space, I has model, which is our, oh, not all capitals, I has If model, which is the interface that we made earlier. Then if that is instance of, so put another set of brackets, we will have to set the register model. So that's kind of confusing, I guess. Put a set of parentheses, and then another set of parentheses, and inside that second set, I has model. And outside in like the second set or the first set of parentheses, item. And then after that, dot register models with a capital M and a set of parentheses with a semicolon. I know, like I said, register handler is the most confusing part, but we're basically done. So all you have to do is import I has model, and that should be it. Yeah, so now your registry handler class is done. And now on to the most daunting part. Joder. I has model, perdón, item punto register models paréntesis punto y coma. Ahora he escrito algo mal. No, vale, simplemente tengo que importarlo. Vale. Perfecto. Of this entire tutorial series, the JSON file and essentially texturing your item. This is the part that most people will get so frustrated on that voy a ver si hay alguien por aquí vivo, cosa que dudo ya mucho. Bueno, hay alguien, sí. Pero, a ver, voy a ver el chat del directo. ¿Qué tal, Maboa? Pues yo muy bien, no sé cuándo lo dijiste, hace 15 minutos. Bueno. El caso es que estoy aquí intentando hacer un mod y escúchame, me está dando algo de verdad. Es que solamente lo encuentro de ingleses. De ingleses, te lo juro. Y el del español que hay es de la versión 1.2.3. Es decir, la segunda de las primeras versiones de Minecraft. Así que, pues, ahí voy. ¿Vas a hacer al final lo del server? ¿Hiciste ayer el directo? Me dijiste que lo ibas a hacer y al final no me dijiste nada. Mientras escribo, ¿no? Seguimos haciendo esto. Probably deleting it. It's happened to me so many times. I can't even count. It's just ridiculous. The reason A for that ver, is yo because sinceramente ya me he now we perdido. can actually do A ver, está en mod items. ¿Dónde estaba esto ya? Mod items. Vale. Item base. Import item base. our textures. So first thing you're going to want to do is come to your resources folder right here where we have our mcmod.info, and you're going to want to right click, new, and package. Now this is going to be kind of
Si no voy a descansar tranquilo, tranquilos. Tranquilos que no It's a descanso long package, tranquilo, tú so tío. hang with me. But essentially, we're gonna put assets dot your mod ID. So in my case, it's tutorial mod or TM. Like I said, if yours is void rift mod, it'd be VRM or VM. Me cago en tu muerto, que yo ahora no me acuerdo cómo se llamaba esto. Espérate, por favor, dime. ¿Cómo era el...? Me huele a que nos vamos a pasar a lo fácil. No, esto donde era en referencias. Magic Mod. Y esto debería ser un 4. Perdón, ahí está. Ahí está, lo copiamos y ahora seguimos haciendo el package, que es assets. Or something. So whatever your mod ID is, which you set in reference.java. So tm dot lang first. Then we're gonna go back to our assets. Lang. Vale. Ahora aquí se creará una nueva. Otro nuevo get rid of lang and put models, and then do it again up here at assets.tm and create a new package and add dot I believe textures is what we want. Yeah, textures. So you should have an assets.tm package inside of your resources folder, and inside of that package you should have a lang, models, and textures. Now inside of models we're going to want to make another package. Calla. Mateo Farever. Hola. Cuando intentas hacer un mod para Minecraft, de verdad, es flipante, loco. Lo quiero hacer bien, no lo quiero hacer, en plan, a ver, de otra manera también está bien. Sin embargo, aquí, de esta manera puedo hacer muchísimas más cosas, pero obviamente muchísimo más difícil. Y yo, a ver, hago esto porque quiero programar en mi vida. Quiero dedicarme a eso, así que por eso lo hago. Pero bueno, ahora mismo simplemente estoy copiándolo de este nota sin entender absolutamente nada, que eso creo que no me ayuda mucho. Así que vamos a ir poquito por poquito. Claro, tengo que darle ahora a Sabeal para poder cerrar. ¿Cuántas pestañas? Ya tocaba algo. Vale. A ver, básicamente lo del primer tutorial que hizo este nota lo entiendo. Pero es que ya me he perdido. Ahora mismo lo que está haciendo es una especie de registro todo raro para yo qué sé qué, para crear un elemento. Y ahora se va a poner el modelo. Right click models, new package, and add a y todavía más package. Y todavía más packages. Items. It's very important here that you have item, or sorry, not items, item. You want dot item. It's very important that you don't have items because that'll mess up the entire thing, and your what is it called? Your model like JSON file won't be read. So very important, make sure it's item singular. And in textures, you're going to want to right click, new package, and this one instead of items is going to package de hacer punto ítems. be, or instead of item is going to be items. So essentially, I know that was kind of confusing because even I messed up, but make sure that models is .item and textures is .items plural. That's very important. Some people have had really big issues with that and haven't been able to figure out what's wrong with their mod of our Ruby object. So inside of untitled one, you're going to want to type item dot. A ver. Un momento, por favor. ¿Qué quiere hacer este ahora? Quiere crear el cáncer. Package, and this one instead of items is going to be, or instead of items. Vale, that is usually the case. So inside of our lang, we're going to want to right click, create a new, I believe it's an untitled text file, and inside of here is where we're going to put all of the names of our items.
So our item is named Ruby. As we can see up here in mod items, we have our Ruby object. So inside of untitled one, you're going to want to type item dot ruby dot name. Again, replace Ruby with whatever the name of your item is right here. Ya se me ha olvidado cuál era el nombre que le puse. So whatever this is. Ruby. A ver, ¿dónde estaba esto? Juro que ahora mismo quiero llorar, os lo prometo de verdad. Magic _ powders. Que sería algo así como polvo mágico. Punto name. Adivinad quién se va a pasar a MCREATOR. Yo. No, voy a intentar esto. Ruby.name, and this is going to equal, and then just type whatever the name you want. So in my case, Ruby. If yours was, again, obsidian. Oh, sorry, don't Vale, do ya that. entiendo. If yours was obsidian ingot. De momento el mod va a estar en español, así que polvos mágicos. Vale, está bien. You'd put obsidian ingot, blah 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 blah, whatever. It's important that you have no spaces here too. Just make sure it says equals like right next to name. So again, mine is Ruby, and then once you're done with that, hit save. And inside of here, you're gonna want to name it en. Vale, me dice que no haya espacios, pero es que ahora mismo me importa una mierda. Si pongo barra baja aquí. The name you want. A So ver, in my case, en Ruby. mi caso, Ruby. If yours was Sí. again obsidian. Oh, sorry, don't do that. If yours was obsidian ingot, you'd put obsidian ingot, blah 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 blah, whatever. It's important that you have no spaces here too. Just make sure it says equals like right next to name. So again, mine is Ruby, and then once you're done with that, hit save. And inside of here, you're gonna want to name it en_us.lang, which stands for English United States Version .language. Vale. Entonces el nuestro va a ser es barra baja es punto lang. Vale. Esto es lo que más sentido está teniendo, ¿eh? Yo solo digo eso. And save it in tutorial mod, source, main, resources, assets, TM, or whatever your mod ID is, then lang. Save it in there and hit OK, and it should pop up right here in lang. And you can double click, let's just make sure. There we go, and that's our item Ruby, and it's named Ruby. So after that, we are going to be actually making the JSON for our texture. So go over to models.item and right click and create a new untitled text file. Claro, porque ahora So tenemos el nombre. Un aplauso, tenemos el nombre. Un aplauso, hemos logrado nombrar un objeto. Me siento orgulloso de mí mismo. Vale, me acabo de dar cuenta de que eso no se me escucha. Vale, sí. Claro, porque ahora tenemos el nombre. Un aplauso, tenemos el nombre. Un aplauso, hemos logrado nombrar un objeto. Me hace gracia porque es que lo creo que es verdad. A ver, y ahora en models. Model item. No. Hay que hacer. A ver, venga. Hay que hacer esto. Like I said, JSON files are extremely annoying to work with because Java doesn't actually tell you when there's errors unless you install a custom add-on. So in this case, I'm actually going to provide a paste bin in the description right now that you can click, and it'll have the code that I'm going to put right here. You can just copy and paste. I'll be pasting it as you can see here, just Control V, and it's going to look like this, and you can save it. Oh, don't do that yet, actually. Cállate, calvo. A ver, aquí. Joder. Es esto. Vale, espérate. Y lo otro del validator este, ¿qué es?
that because that's a whole another step. But essentially it'll look like this. Again, it'll be in a paste, so don't worry at all about actually having to type it out yourself. It's very, very annoying, very easy to mess up. All you want to worry about is this No se little pone en section right pantalla here. completa, So de this is going to verdad. be where your like item is found essentially. So you're going to want to replace TM with whatever your mod ID is. So like I said, if it's void rift mod, VRM, or whatever you put in resources. In my Calmadito, case, calla. Calla. Vale, ahora simplemente tenemos que poner Magic Mod. tutorial mod. You can leave items and then put a slash and whatever the name of your texture is going to be. So Magic _, posers. in my case, it's going to be ruby.png. So, and you're going to want to name it essentially the name of your item. So ruby.json. Or you can put, like I said, obsidian _ ingot.json. In my case, it's going to be Ruby. So ruby.json. And this is going to be saved in tutorial mod, source, main, resources, assets, your mod ID, models, and item. Just save it inside of there, and you'll see it right here. And I actually have an add-on which helps me look at JSONs and find errors, so that's really nice. But it'll A ver, una cosa. Quiero cambiar el nombre. Ah, bueno, esto no es. Vale, así. look like this, and don't worry if you don't have the colors, that's not important. But essentially, a really great way to check if this is correct, your JSON, is to copy it and go to this website, which I will provide in the description. It's called JSON Checker, and you just paste it in there and you hit validate JSON, and it'll tell you if it's a valid JSON or not. And if there's errors, it'll let you Quiero ver una cosa. Si yo pongo me pica el ano, ¿qué pasa? Me pica el ano. Vale, ya pasa, ya pasa. A ver. Ábrete primero. Y ahora te pongo. where exactly they are. You can see this is a valid JSON, so just use whatever I put in the description. Minecraft like modded textures yourself if you want to make them. A really great way is if you don't want to make your own, Yo just ya he go hecho mi to textura. Google. We'll just do it real quick to show you. Be pretty much everything good. So now we can actually run Minecraft to see our item, which is really awesome. So head up to run right here, run client. If you click that, it'll load Minecraft, and I will be right back when it's done loading. Now inside of Minecraft, it's going to be a little laggy because it's like an Eclipse version and it's pretty weird. It's not very optimized, but essentially you can open up your inventory, and if you go to the tab that you set your item in, mine was miscellaneous, and you scroll down, you should be able to, there we go. Oh, there we go. We can find our Ruby. So yeah, it worked. Vale, a ver, voy a irme para abajo un momento porque no sé cómo ha cogido él. Really great like source or a really great texture that you can use. You can just save it to your desktop and use it. One thing that I do want to mention though is make sure that your items are, or your textures, my bad, sorry, are 64 by 64 pixels. Otherwise Minecraft won't read them. They do read if they're in like weird like amounts of pixels, but I would recommend 64 by 64. That's the standard Minecraft amount. So in my case I have my Ruby, so take your texture and go into your Minecraft modding folder. Go to your mod. Me estás diciendo que ahora con el otro tengo que volver a editar. A ver, un momento, chicos. A ver, ponemos Photoshop, un momento. Que bueno, que lo que no me pasa a mí, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie más, vaya. Mejor dicho, así. Si me voy a datos de a imágenes, tengo aquí la imagen que hice antes, que básicamente era azúcar con moléculas, pero bueno, yo soy feliz con ello. Sigo aquí muy bien. Joder, ¿por qué? A ver, la verdad es fácil.
Simplemente le pongo a crear, nuevo, y ahora creo uno de 64 por 64. Creamos. Y ahora arrastramos. Le eliminamos el fondo y exportamos. Ya está. Ahora voy a copiar esto de aquí. Vámonos aquí. Esto aquí, esto aquí. No lo habéis visto nada de ello, pero bueno, da igual. Ya está. El caso es que ya está en la resolución en teoría. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? No lo vais a ver, ¿vale? Porque voy a... Vale, tenemos que irnos a la carpeta esta que yo la tengo aquí. Then source, main, resources, assets, your mod ID, and textures, and items. And inside of here, it's really long, but inside of here, you're going to put your texture. And if you go back into Eclipse, you should... Vale, y ahora, ¿cómo lo tenía aquí llamado? Magic Powder. Pues control C, F2, muy bien, control V. Vale. Ahora, otra cosa que vamos a hacer va a ser crear otro lang de estos. Y vamos a hacer un title find de estos. Y básicamente vamos a coger este de aquí, lo vamos a control Cear. Es que no sé si se puede poner así. Vamos a probarlo. Sí, bueno, antes de hacer nada nuevo, vamos a probar esto. Es que así me da error. Si le pongo el barra baja sale el espacio, vamos a verlo. Rezad porque sí. Si guardamos. Y ahora le damos. Claro, no lo vais a ver. Voy a hacer correr ventana, capturar ventana. Y ahora hay que pillar cuando salga la ventana del Minecraft. Un momento. Como no funcione, me voy a enfadar un poquito. Y el nota se va a llevar un dislike con lo que me estaba gustando este menú. Vale, ya está. Así que capturar ventana. Minecraft. Aceptar. Lo pongo un poquito más grande. No pasa nada. A ver, está tardando demasiado poco, ¿eh? Yo también digo eso. Vale, no, está cargando Ender, Guardian, Illusion, Parlot, muchas cosas, Zombie, Armor Game y ya está. Model Loader, está cargando el model este. Ahora está cargando, como ponga ahí Minecraft, es que es el Minecraft, tiene sentido, ¿no? Pero si en el último momento pone, es que no se ve porque son aquí millones de cosas y durante un microsegundo es el mío. Pero si llega un punto en el que pone algo mío, significa que está funcionando. Por favor que funcione, por favor que funcione, por favor que funcione. Por favor lo pido. A ver, va a tardar un poquillo, tampoco espero que tanto. Lo bueno es que si lo dejo ya hecho, en plan, si lo dejo generado, solamente voy a tener que volver a generarlo cuando tenga ya el nuevo generador de mapas. Que bueno, que... bueno, a ver si genera y tal. Vale. Os digo, está en un 99% y ya está. Vale, está creado, ahora tiene que cargar. Que bueno, mira, ya está. Ya está. En teoría ya estoy. Nuevo mundo, overworld. Me están dando un montonazo de cosas. Y acabo de entrar al mundo. Vale. Me da igual. Solamente quiero irme atrás del todo. F.
Fuera Minecraft. Hola, soy David Luzago. Bienvenido, bienvenida a Magistral. And it's also going to have to implement Chicos, como entenderéis, ahora mismo estoy un poco lo que viene siendo cabreado. Así que, ¿por qué no? Vamos a eliminar lo que he hecho en 2 horas. Y lo vamos a hacer en nada de tiempo. A ver, ahora en serio, vamos a calmarnos un poquito. Y vamos a ver qué podemos hacer con MCREATOR. Pues podemos hacer lo mismo, pero nos va a costar alguna cosa más. Porque... Espera un momento. Vale. Voy a tener que ponerme a buscar cómo hacer lo de los malditos... Pero bueno, se me acaba de ocurrir algo. Ya está. Bueno, chicos, bienvenidos a mi nuevo directo de... Bueno, vamos a hacer un mod con MCREATOR. Porque en anteriores directos, para nada en este... Vale, ahí está. Porque en anteriores directos intentamos el método normal, el tradicional, y acabamos de comprobar que es una puta mierda y que nunca va a ir. Así que, pues bueno, lo digo, pero hola, me has pillado en un mal momento. Así que a ver si... Esta ventana que captura ahora mismo. Nada. Perfecto. Bueno, pues chicos, bienvenidos a esta nueva serie de Creando Mods con MCREATOR. Oh, qué guapo, han hecho una versión en la que... skip. Y me detecta el OK Google. Es que no he dicho nada de OK Google, de verdad. Y cuando digo OK Google no me lo detecta. Bueno. Estoy ahora un poco alterado. Ahí está. Bueno chicos, pues bienvenidos a esta nueva serie de MCREATOR, Creator o como lo queráis denominar. Así que vamos a hacer el New Workspace este y vamos a empezar a llamar a los nombres. Que no lo estáis viendo, ya lo sé, pero bueno, da igual. Ahora cambio esto. El mod va a ser Magicians Mod y la ID la quiero cambiar para que no haya problemas a Magicians Mod. Así que gramo... Mod.
Creo que no tengo el... A ver, un momento. Abrir. Y ahora ponemos... La IP va a ser margin... and mod. Margin mod. Y lo voy a poner para... Hostia. Para la 1.12. Aunque hay cosas que fallan aquí, como las entidades, biomas y prácticamente todo. Menos los colores del mapa. Claro, uno es la cosa de que uno esté en la versión 28 y otro en la 14, ¿sabes? Pero bueno, es que la siguiente versión tocha... De hecho, vamos a hacerlo así, porque la siguiente versión tocha va a ser la de la 1.14. Y como de momento no tengo pensado hacer ni fluido ni... Vamos a hacerlo en la 1.14. Que yo soy de los que piensan que mejore en la otra versión, pero bueno, no pasa nada. Vale, voy a quitar esto. No pasa nada, hay más tutoriales de este. I'm on fire ahora mismo, loco. Bueno, pues voy a ir configurando la ventana esta. Yo ahora mismo vengo, ¿vale? Voy a bajar que tengo hambre y voy a comerme algo. Y ahora subo. Vale, le permito acceso a esto de aquí. Estoy diciendo que se le permite acceso. Vale, a ver, tú. Vale, ahora pongo bien el cuadro este de... Ahora lo pondré en pantalla completa, tranquilidad. Es que no me deja moverlo. Bueno, ahí se está generando. Mientras se genera ahora vengo, un momento. Guapoz. ¿Qué hacemos de mientras? Pues no sé. Ay. A ver. Mira, está con el Ender Dragon. Ahora con los zorros, ahora con los guardianes. Caballos. Los Husk, no, los ilusiones, llama los pandas está ahora mismo. Los pájaros, esto, los fantasmas, los cerdos, los pilayes, los ravengers, los silverfish, los slimes. A ver, es comprensible porque ahora mismo está como... A mí en el otro, que básicamente lo mismo que está haciendo, me tardó 11 minutos en cargar. Vale, ahora está cargando las músicas del juego. Tu tío, que quiero ver el nombre de las músicas del juego, calvo. Mientras vamos a darle dislike a este nota.
Muy bien. Me voy a poner a ver, cálmala. No, es broma, es broma. Voy a buscar la página oficial de Cálmala. Ah, mira, Ángel ha habido. Vale, los candidatos para la alcaldía de Calmalan son Mangel, Lolito y Luzu. Hace un tiempo, vale. Comenzamos la semana con el enfado de Mangel por los comentarios hirientes que recibió tras una petición de mano de Lolito. Y ahora está acabado con una compañía electoral para buscar un alcalde entre los ilustres habitantes de una elitista ciudad virtual. El primero de los candidatos es que ha pasado ahí de todo. YouTuber roza los 10 millones, ha comenzado su campaña hasta el frente de Karmaland. ¿Valió la pena perder todos los votos de Karmaland por el troleo? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Hostia, eso fue bueno. Un meme. Estoy viendo memes, ¿vale? No. El mismo reconoce que no está muy interesado en el puesto y quizá esa empatía le hace perfecto para dirigir un pueblo lleno de personalidades fuertes. Sin embargo, sus planes para tomar el bastón del mando... Ahí está hablando de Lucy. Del mando se puede haber ido un poco al garete con la troleada que se marcó en una atracción de feria construida en los alrededores de su casa virtual. Se trata de una montaña rusa que ha sufrido algún que otro accidente en su periodo de prueba. Al parecer, ha provocado por el youtuber. Mangel fue uno de los primeros damnificados en el accidente de la atracción y tuvo una conversación con Luzu antes de subirse al vagón sobre sus posibilidades como alcalde. Tras el disgusto con Lolito 3 días antes, descarta su candidatura por lo que pudiera pasar. Precisamente su compañero de profesión, especialista de Fortnite, parece ahora mismo el mejor posicionado y es de los más activos en la campaña electoral. Es que se va a ir Lolito a presidente. ¿Cómo se vaya? A ver, yo estoy aquí viendo cosas de Karma mientras se carga esto, para que veáis el punto en el que hemos llegado. A ver, a tan solo minutos de haber declarado que va por la alcaldía Lolito, es el favorito para ganar las próximas elecciones. Su rival, Luzu Games, pierde popularidad tras accidentes montañeros. Pero igualmente yo creo que Luzu se merece ganar, igualmente. Porque no me comparéis lo que ha hecho Lolito con lo que ha hecho Luzu. Luzu fue un día. Y luego ya Lolito se le piró de las manos. Hostia, ¿os acordáis? Estoy mirando el primer Karmaland. Que fue Alexby, Willy Lex, Vegeta, Luzu y Stax. Hostia. Karmaland es un... Sí. El server ha sufrido muchos cambios desde el primer episodio. El primer episodio de Vegeta. Y ahora Karmaland 2 fue solamente Willy Lex, Vegeta y Stax. Ahí perdió un poquito. El 3 se puso también Alexby. Y el 4 ya... El 4, madre mía. El 4 es que lo ha pillado bien. Han pillado a buenas personas. Han pillado a... El tema es ese. Stax es mítico. Porque Alexby que dice que también es mítico solo estuvo en el primero y en el... Alexby, ¿veis? Alexby. Y Luzu también, ¿verdad? Pero Alexby solamente estuvo en el primero y en el tercero, que fue una mierda. Ha sido el peor karma. Ya no subía. Y Luzu solamente estuvo en el primero, que dicen que estos dos son bastante considerables, por así decirlo, en plan, bastante tochos. Pero... Stax, en verdad, ha estado presente... ¡Hostia! ¿De verdad quieres volver? ¿Qué es esto, loco? A ver, la consola aquí sigue cargando. Muy bien.
Running. Vale, ya está cargando, ya está terminando. Por favor, dime que sí. Dime que sí, loco. Vale, ya es normal que no haya nadie, tu tío. Ah, bueno, o sea, aquí me pone que hay alguien. Espérate, ¿y si me salgo y me vuelvo a entrar ahora? Le cargo la página. ¿Sí veis? No hay nadie. Es que... Es que, a ver. Yo esto... No me lo esperaba. A ver, así que yo haré todo lo que... haré todo lo que iba a hacer, básicamente. Que va a ser... Lo voy a hacer en directo ahora, ¿qué más da? Y ya haré... Voy a estar ahora en Twitch otra vez, editando vídeos. Es que, ¿qué hago de mientras? Es que... Voy a ver el primer episodio de Karmaland de Auron. Que no me lo vi. Me voy a partir del segundo.